Un mapa o las fotografías de las inclusiones puede favorecer, en caso de robo o de pérdida, la identificación de la pieza en concreto. Si hemos hecho un mapa de las inclusiones que tenía este diamante, en un futuro dado se puede identificar, da igual que haya pasado un año, que hayan pasado 5 años, porque el diamante tiene que estar exactamente igual. Hoy en día lo que se hace es, con láser, utilizar un sistema de identificación. Se graba en esta zona de aquí, en el filetín del diamante, de cualquier gema, una inscripción identificativa. Puede ser un número de un certificado, puede ser el DNI de la persona que es propietaria, lo que se quiera. Pero son inscripciones muy pequeñas, se necesita como mínimo 10 aumentos para poderlas apreciar. Bien, por último, pues la presencia o ausencia de inclusiones o imperfecciones internas establece el factor importante, que es el factor de la calidad y por lo tanto el valor de una gema. Si tenemos un rubí de muy buena calidad, pues muy buena calidad de transparencia significa que no tiene imperfecciones y entonces es una calidad excepcional. Mientras si comparamos con este tipo de rubí que tiene mucha menos transparencia, más imperfecciones, la calidad es inferior. Ya hemos visto antes este ejemplo de los diamantes en los que la calidad puede también cambiar en función de la presencia de esas imperfecciones, que a pesar de que a nosotros los gemólogos nos encantan el estudio de las inclusiones, son una parte negativa en el factor del valor. El hecho de que haya una inclusión dentro de una gema la baja de calidad. Bien, y pasamos ya a lo que es la gemología en la actualidad. Y ya os he comentado antes que la gemología nace como respuesta a la necesidad de crear técnicas diferenciadas de identificación del resto de los minerales. Durante muchos años la gemología evolucionó muy despacio, pero desde los años 80 y principalmente desde los años 90, el aumento muy significativo de gemas sintéticas de todo tipo, cada vez mucho más perfeccionadas, y de los sofisticados tratamientos térmicos y de otro tipo, pues la gemología ha tenido que evolucionar hacia técnicas avanzadas de identificación, puesto que en algunos casos se queda limitada con los métodos tradicionales que os he comentado antes. Entonces, la gemología del futuro es en realidad ya el presente, porque se han tenido que adaptar técnicas, o bien a nivel gemológico, o bien utilizar otras técnicas de identificación, adaptarlas a la gemología para poder identificar todos estos materiales nuevos de los que os he estado hablando. Entonces, una gema en principio se hace un análisis en un laboratorio convencional y si no hay ningún indicio de que pueda estar tratada o que pueda ser sintética, pues se certifica y se analiza con los métodos que anteriormente os he comentado. Pero si hay cualquier indicio o cualquier visión en que pueda pensar que esa gema no es natural o está tratada, hay que pasar a utilizar técnicas diferentes, técnicas de identificación avanzada. Como este laboratorio, que es el Instituto Gemológico de Madrid, que hablé con ellos y yo había visitado el laboratorio y me han enviado las fotos. Entonces, por ejemplo, utilizan espectroscopía ultravioleta y visible, que es un método muy utilizado para la identificación y determinación de la naturaleza del color en las gemas y en los diamantes. Aquí vemos el resultado gráfico de un diamante sintético rojo, que lógicamente es diferente de un diamante que no es sintético del mismo color. Por otra parte, tenemos la espectroscopía inducida por láser, que permite identificar de forma muy fehaciente el tratamiento con berilio en el corindón. Esta técnica es destructiva, pero se ha hecho una especie de adaptación para la identificación gemológica, que se hace en la zona del filetín. El filetín es la parte intermedia entre la parte superior y la parte inferior de la gema. Se hace una incisión mínima, muy pequeña, se necesita un microscopio para poderla ver. Esta muestra se diluye y se analiza a través de este tipo de láser. El berilio, cuando está en cualquier gema, es cualquier gema o cualquier material, es un material que es difícil de detectar. Sin embargo, esta técnica tiene
un margen de identificación del berilio muy alto. Bien, por otra parte tenemos la espectroscopía Raman. En este caso es microespectroscopía. Lo que hace es analizar cada una de las inclusiones que hay dentro de una gema, sin ningún lugar a dudas. Por lo tanto, podemos ahí identificar claramente si el material es natural o es sintético, e incluso certificar cada una de las inclusiones, si tiene qué tipo de inclusiones es, si es una aguja de rutilo propiamente o si es una inclusión bifásica, trifásica, etcétera. Bien, la espectroscopía de infrarrojos por transformada de Fourier es la técnica más utilizada en este laboratorio, porque permite identificar diamantes, clasificarlos por el tipo al que pertenecen en función de sus propiedades físicas, detectar síntesis de alta presión y alta temperatura, tratamientos de este tipo de, igual que la síntesis de tratamiento de alta presión y temperatura. También puede determinar los elementos trazas que haya presentes en ese diamante, si hay nitrógeno, si hay boro, y si hay rellenos de polímeros o de vidrios a la hora de tratar la pureza. Las esmeraldas también se puede utilizar para detectar si hay relleno de polímeros y diferenciar la síntesis tanto hidrotermales o por el sistema de crecimiento fundente. Lo mismo en rubíes y zafiros, detectar rellenos de vidrio, tratamientos térmicos y de difusión y síntesis hidrotermal o crecimiento fundente. El jade y la turquesa detecta no solamente las imitaciones, sino también la síntesis y los rellenos de polímeros y resinas. Estos materiales es muy abundante los tratamientos que se hace con ellos y muy difíciles de identificar por técnicas tradicionales. Aunque se supone que están tratados, uno no puede diferenciar si están tratados o no. Y con este método se puede identificar. Y por último, en el cuarzo sintético en joyería es bastante utilizado. Entonces se puede diferenciar perfectamente si su origen es natural o sintético. Esta técnica de microtomografías de rayos X permite diferenciar las perlas que hoy en día se vende como perlas naturales. El mercado de la perla natural es muy pequeño y son perlas muy valiosas porque son muy difíciles de conseguir. Pero últimamente han aparecido en el mercado perlas que con una radiografía tradicional, como se hacía hasta ahora, permitía diferenciar la perla cultivada de la perla natural. Y sin embargo, hoy las nuevas perlas cultivadas, que se hacen pasar por naturales, precisan de este tipo de microtomografías de rayos X para poder diferenciar el núcleo que se introdujo dentro de esta perla. Bien, por otra parte, esta es una técnica específica para diamante, totalmente adaptada para él y un sistema muy costoso, es una técnica muy cara, pero que identifica perfectamente el diamante sintético del natural. Se llama Diamond View, está realizado por la empresa De Beers y permite diferenciar tanto los diamantes sintéticos de alta presión y temperatura como los crecimientos a partir de un vapor, que generan también diamante sintético. En este caso lo que se analiza es, por medio de fluorescencia superficial de ultravioleta de onda corta, la estructura de cada uno de los diamantes, en qué formas creció. Bueno, y de esta forma pues la gemología se ha adaptado perfectamente a los nuevos retos, adaptando así su sistemática de identificación a los nuevos materiales sintéticos, a todos los materiales naturales que aparecen nuevos, a las piedras raras, a los tratamientos actuales y futuros, y consolidándose así como una ciencia por sí misma. Si el tema les ha parecido atractivo y les gusta, pues yo les invito a participar esta tarde en nuestro taller, que puedan utilizar las técnicas que hemos comentado al principio, y también, si les apetece, ¿por qué no?, pues estudiar gemología con nosotros. Muchas gracias.